Los invito ahora a que puedan seguir la lectura de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 39, Génesis 39, y del 1 al 6, y del 19 al 23, y posteriormente en Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Repito, Génesis 39, del 1 al 6, del 19 al 23, y Mateo 5, del 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16, lo vamos a leer todos juntos, ¿vale? Y en Génesis 39, del 1 al 6, voy a dar lectura. En reverencia a la palabra del Señor, les ruego que se pongan. Dice así la palabra del Señor. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y servíale. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. El 19 nos dice: y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara diciendo: así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José, y extendió a él su misericordia, y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mateo 5 ahora, leemos todos juntos del 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, Señor, agradecemos por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder participar de este congreso. Agradecemos y alabamos tu santo nombre, porque sabemos, Señor, que todo lo has dirigido tú, Señor. Porque sabemos que nada ocurre, Padre amado, si así no está en tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de poder ser edificados por medio de tu palabra. Y te ruego ahora, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes, para que, Señor, tu palabra pueda producir los frutos que tú quieres en cada una de nuestras vidas. Usa a tu siervo, Señor, como un instrumento en tus manos para tu gloria y para tu honra. Todo esto, Señor, te lo ruego en mérito de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Si yo preguntara acá quién no conoce la historia de José, seguramente nadie levantaría la mano, porque la verdad es que es una historia bastante conocida y casi universal, que no solamente está restringida al mundo cristiano, sino que vemos que también es conocida en el mundo secular. Hay muchas películas, ¿cierto?, que se han hecho también en torno a este personaje. Pero quisiera un poco detenerme en esta parte de la historia de José. Si José tal vez hubiera vivido en nuestra época y José hubiera experimentado todo lo que experimentó, recordemos que él era odiado por sus hermanos,
Y el odio que sentían sus hermanos llegó a tal grado que lo vendieron, lo quisieron matar. Y para no matarlo, ¿cierto?, después lo vendieron como esclavo, fue llevado a Egipto, fue desterrado de su tierra, fue desterrado de su familia y fue puesto en un lugar como esclavo. Entonces, si esa fuera la condición de alguien, posiblemente en la actualidad, ¿qué es lo que esperaríamos de ese alguien? ¿Qué esperaríamos de ese José en la actualidad? Lo más probable es que esperaríamos que José fuera un resentido social. Lo más probable es que esperáramos eso, que José posiblemente fuera incluso hasta un delincuente, que José hubiera tenido tal odio hacia quienes lo vendieron, que en él a lo mejor habría un espíritu de amargura y de mucho deseo de venganza, ¿o no? Lo más probable es que así fuera. Y veríamos algunas voces, a lo mejor si fuera un José, que a lo mejor anduviera destruyendo todo lo que está a su alrededor, tal vez encontraríamos algunas voces que dirían es que la sociedad lo hizo así, y de alguna manera justificarían lo que él estaría haciendo. Pero vemos acá, en este muchacho, que tuvo una actitud completamente distinta, a lo mejor de tener que encerrar ese odio, esa amargura, esa tristeza, por haber pasado por todo lo que pasó. Y vemos a un jovencito que es vendido, es cierto, es puesto en una casa, pero allí, en esa casa, José muy pronto vemos que es como una fuente de bendición, como decía el himno que cantamos. En esa casa, ese jovencito comenzó a servir, y a servir de tal manera que el dueño, Potifar, ¿cierto?, lo puso sobre todo lo que él tenía. ¿Y qué dice el Señor allí de José? ¿O qué dice la palabra del Señor de José? Que todo lo que hacía José prosperaba. Como si esto fuera poco, como que si las cosas fueran funcionando, ¿cierto? Viene después la mentira de la mujer de Potifar, que dice que José trató de abusar de ella. Se encendió el furor, dice la palabra del Señor, de Potifar, y lo echan a la cárcel. Otra injusticia más. O sea, si uno lo analiza, José tenía todo, a lo mejor toda la justificación, entre comillas, para haberse revelado y haber dicho: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Ha escuchado usted esa frase, hermano? No, ¿cierto? Aquí nadie la ha dicho. Tampoco nadie la ha pensado. ¿Pero por qué a mí? Tal vez pudo haber dicho José. Pero sin embargo, nuevamente este jovencito lo encontramos que llegó a la cárcel y muy pronto estaba sirviendo. Aún en la injusticia que se encontraba, estaba sirviendo. Tanto así que dice que después el carcelero ya se olvidó. Él no hacía nada, todo lo hacía José. Y nuevamente allí estaba, y todo lo que hacía José, que hacía el Señor, lo prosperaba. ¿Y qué nos dice el Sermón del Monte en Mateo? ¿Qué dice acá? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Casi la predicación está hecha. Deberíamos terminarla acá. Porque el ejemplo que nos da José es justamente esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que cada uno de nosotros sea una fuente de bendición a los que están a nuestro alrededor. El Señor nos manda a que seamos luz, a que así alumbre, de esta manera alumbre nuestra luz. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todo un mundo lleno de oscuridad, sufrimiento y carente de paz.
No a un mundo sin rostro e impersonal, sino a un mundo cercano, conocido, que es parte de nuestra experiencia diaria. Ese mundo que está en el rostro del compañero de trabajo, ese mundo que se presenta como el cliente, o ese mundo que también se presenta como el alumno, si yo soy profesor o profesora, ese mundo que se presenta también como el familiar, el primo, la prima, el hermano, la hermana, el papá, la mamá, etc. Ese mundo que tiene rostro, que es el amigo, entre comillas, ese conocido, ese vecino que nos encontramos día a día. A ese mundo es al que tenemos que alumbrar, porque es muy fácil alumbrar y decir, alumbremos al mundo, pero no, es el mundo tuyo, es el mundo conocido que está a tu alrededor día a día, ese mundo y que por lo tanto están sin esperanza, de acuerdo a la palabra del Señor. En Isaías nos dice, no conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tiento, como sin ojos. Tropezamos al mediodía, como de noche. Estamos en oscuros lugares, como muertos, dice la palabra del Señor. Así se encuentra ese mundo, así se encuentra ese amigo, así se encuentra ese familiar, ese compañero que está sin Cristo, en lugares oscuros, como muertos. Ellos están sin la paz, están sin paz con Dios y sin la paz de Dios en los corazones. Esa es la condición que se encuentran. Dice la palabra del Señor allí en Isaías 57. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Para los impíos. No hay paz. Ellos creen tener paz. Ellos creen vivir en sosiego. Pero dentro de sus corazones está justamente esta inquietud, que es estar en enemistad con Dios. Ese mundo está muerto en delitos y pecados. La palabra muerte significa separados, separados, separados de la fuente de todo bien, que es Dios. Ese mundo se encuentra así. Nos dice nuevamente la palabra del Señor allí en Isaías: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Y la lectura que leíamos, ¿cierto?, en el devocional, allí en Efesios, nos dice: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición natural de cada uno de nosotros al nacer en este mundo. Esta es la condición que cada uno de nosotros hereda a causa del pecado original que se produjo en el principio, y que todos nosotros somos herederos, es decir, estamos separados de la gloria de Dios, porque estamos muertos. Esa es la condición del mundo, y a ellos tenemos que alumbrar. Entonces, por eso es tan importante que esto sea una impronta en nosotros, el deseo de poder testificar, el deseo de poder ser luz en este mundo de oscuridad, porque todos aquellos que están a nuestro alrededor y que no tienen a Cristo en sus corazones, que no se han arrepentido y que no se han reconciliado con Dios, están en la perdición eterna. Y es grave, es grave. Si nosotros en estos momentos viéramos una persona que va cruzando la calle y viéramos que vienen todos los vehículos y posiblemente los van a atropellar, ¿qué haríamos? Le gritaríamos, ¿cierto? Lo alertaríamos: cuidado,
cuidado, sal de ahí. Pero ¿cuántos otros caminan día a día a nuestro alrededor sin Cristo y en nosotros hay una indiferencia para poder hablarles y para poder iluminarles el camino al Señor? Para hacer luz se debe andar en la luz. Esto algo se mencionó ayer, ¿cierto? Para hacer luz debemos andar en la luz. Para andar en la luz, primero se debe experimentar la transformación de nuestras propias vidas. Esta transformación es obrada por el Señor y consiste en una nueva vida. Se expresa en el nuevo nacimiento. Jesús dijo, es necesario nacer otra vez. Allí en Juan capítulo 3, en la conversación con él. Romanos nos indica, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:4. Pablo enfatiza esta misma idea en 2 Corintios 5:17, pasaje muy conocido por todos nosotros, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, lo decimos todo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, para poder yo ser luz, primero la luz del Señor me tuvo que haber alcanzado a mí. Para ser tu luz, primero la luz del Señor te tuvo que haber alcanzado a ti. ¿Y de qué manera te alcanza la luz? Si no es por medio de la cruz de Cristo, quien dio su vida por nosotros, quien pagó, llevó nuestra culpa y nos justifica si es que nosotros, ¿cierto?, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Él. ¿De qué forma ando en la luz? Pablo en Efesios capítulo 2 nos recuerda y nos aconseja, nos decía allí, ¿cierto?, en la lectura que leíamos, que el Señor nos tomó de un lugar, nos sacó de un lugar y nos puso en otro. ¿Para qué? Para que anduviésemos en las obras que Él puso, para que anduviéramos cada uno de nosotros, las puso antes de la fundación del mundo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El andar en la luz debe traer en forma natural estas buenas obras que el Señor preparó para que anduviésemos en ellas. En esta oportunidad quisiera mencionar solo dos aspectos visibles de andar en la luz. Primero de ellos, vidas gozosas. Vidas gozosas. Dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Fíjense bien que el gozo es un estado. No es el que yo en algún momento esté gozoso, esté alegre, esté contento y que otro día esté triste. No, estar gozoso es estar siempre en un estado de gozo delante del Señor. Que pueden haber circunstancias que nos hagan llorar, que pueden haber circunstancias que a lo mejor traigan pena, pero esas circunstancias no están sobre el gozo. El gozo siempre debería estar. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice el Señor. La pregunta es, ¿existen razones objetivas para cumplir el gozo del Señor en nosotros? Dicho de otra manera, ¿existen razones para que yo esté gozoso? ¿Para que tú estés gozoso o gozosa como hija del Señor? ¿Existen o no? Amén, ¿cierto? Algunas de ellas. Somos pueblo de Dios. Esto parece una frase cliché. Parece algo que estamos tan acostumbrados a escucharlo, pero que no le tomamos el peso que eso significa. Somos el pueblo de Dios. Y allí en la palabra del Señor, en 1 de Pedro 2:9 y 10, famoso pasaje también nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios.
Y este pueblo le costó la vida al Señor Jesucristo. Este pueblo le costó al Señor que viniera y se encarnara y viviera acá. Ustedes pueden imaginar lo que es para Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnarse en su criatura, el infinito, tomar la forma finita que tenemos cada uno de nosotros y tener nuestra propia naturaleza, vivir entre nosotros, vivir entre el pecado, siendo Él puro, y luego dar su vida voluntariamente por ti, siendo levantado en el madero, siendo crucificado. Por precio soy comprado, dice el Señor. Por precio soy comprado. ¿Y qué precio? El Señor Jesús entregó su vida por ti. Vosotros, dice el 10, que en el tiempo pasado no era el pueblo, mas ahora soy pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor tuvo piedad de cada uno de nosotros y nos llamó para ser sus hijos. Y nos justificó a través del Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios. No solamente pueblo, somos hijos de Dios. Qué bonita es la frase del anciano Juan, allí en su primera carta, que dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Pueden entender ese mirad? Ese mirad significa: oye, escuchen, pongan atención, mediten, observen, piensen. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿No es un privilegio? ¿No es un gozo para nuestras almas el que seamos llamados? Y no solamente llamados, sino que ser hijos de Dios. Tenemos la seguridad de la salvación. Qué triste para aquellos que se levantan y no saben si son salvos. Y que al acostarse a lo mejor tienen que hacer cuentas para saber si están salvos o no. Pero ¿qué dice el Señor? Estas ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice Romanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Hay algo que nos puede separar de Dios? Nada, absolutamente nada. Entonces, cuando viene la tribulación, cuando viene la aflicción, cuando incluso viene la enfermedad, el gozo debería permanecer siempre inalterable en nosotros. Porque cuando viene la enfermedad, y perdónenme que me ponga así extremo, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Morimos. ¿Y qué dice Pablo? Para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Voy a los brazos del Señor. Bueno, las deudas las pagarán los deudos, ¿cierto? Pero para mí el morir es ganancia. La seguridad y confianza de la presencia y ayuda del Señor en cada momento de nuestras vidas. En cada momento de nuestras vidas. El Señor nos dice: muchos son los males del justo, mas de todos ellos nos librará Jehová. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Y podemos decir con David: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso,
y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y esperarán en Jehová. Salmo 40, del 1 al 3. El Señor nos sacó. ¿De dónde te sacó? Siempre pongo esta ilustración o esta idea. Lo que el Señor nos llamó siendo pequeños, la verdad es que tenemos poca conciencia de dónde nos sacó el Señor. Porque estamos acostumbrados a vivir en la iglesia desde niños. Los que nacieron en una familia cristiana, más aún, poca conciencia muchas veces de dónde nos sacó el Señor. Pero los hermanos que llegaron siendo adultos, se convirtieron al Señor, se entregaron al Señor siendo adultos, esos hermanos generalmente tienen conciencia de dónde los sacó el Señor, de dónde los rescató, de dónde los tomó. Pero aún así, aquellos que a lo mejor fuimos niños, de pequeños, podemos mirar a nuestro alrededor y decir, ¿de dónde me libró el Señor? ¿Dónde estaría yo? Y esa es la pregunta. ¿Dónde estarías tú si el Señor no te hubiera rescatado? Si el Señor no te hubiera llamado. ¿Qué bandera del mundo estarías levantando en estos momentos? ¿Qué filosofía, ideología estarías defendiendo en estos momentos? Si el Señor no te hubiera librado, no estarías aquí. Y esa es una bendición. Es una bendición. ¿De dónde nos sacó el Señor? A mi manera de ver, no hay nada más contrario a una vida gozosa que un espíritu quejumbroso y murmurador. Ambos son especialmente detestados por Dios, pues reflejan no solo la falta de gozo real, sino que también revelan la falta de conformidad a la voluntad de Dios y de confianza a la soberanía del Señor. Revela además un corazón incrédulo, falto de fe, pues no confía en las promesas del Señor. Acusa un corazón ingrato, pues ante cualquier situación manifiesta su disconformidad, ignorando todas las bendiciones que ha sido objeto por parte de Dios. Como ejemplo tenemos al pueblo de Israel, que el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto, que puso de rodillas al hombre más poderoso de aquel tiempo, como el emperador de Egipto, que lo hizo cruzar el Mar Rojo de una manera milagrosa, abriendo sus aguas y cruzaron, que fueron alimentados por el Señor de esta comida que caía del cielo, que el Señor hizo salir agua desde la roca, y aún así, en cada oportunidad que tenían, el pueblo murmuraba y se quejaba. Era un pueblo ingrato. Y por eso el Señor no permitió que ninguno de ellos cruzara a la tierra prometida, ninguno de ellos que tenía sobre 20 años, que había salido de Egipto. Los castigó. Pero ¿cuánto de esto también hay muchas veces nosotros, en nuestros corazones? Ante la primera dificultad que nos encontramos, inmediatamente murmuramos o nos quejamos delante del Señor. ¿Acaso no confiamos que el Señor está siempre con nosotros? ¿Acaso no confiamos que nada ocurre por accidente, que tenemos un Dios soberano y que si Él entregó a su Hijo por nosotros para que viniera a morir en la cruz, ¿acaso este mismo Dios no nos va a sostener día a día, minuto a minuto? ¿Acaso no somos capaces de repetir, como decía Jeremías, es por la misericordia de Dios? ¿Ah? Nuevas son cada día. Nuevas son cada día. El gozo en el Señor es una luz poderosa, hermanos. Es una luz poderosa. Si las personas que están a nuestro alrededor, ese mundo con rostro que les acabo de mencionar, ven en ti un gozo, un verdadero gozo,
No un gozo fingido, porque ese gozo fingido en algún momento va a desaparecer. Pero un verdadero gozo, el gozo que el Señor pone en el corazón. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar ahora, el gozo que el Señor pone en el corazón. Si esas personas ven en ti un corazón gozoso, a pesar de las dificultades, es una luz poderosa para ellos. Es una luz potente. Pero si en ti ven una persona triste, angustiada, con desconfianza, temerosa del futuro, por cualquier cosa, tu luz también está alumbrando, pero no de la manera que el Señor quiere que alumbre. Tenemos la esperanza maravillosa del regreso del Señor. Amén. Tenemos la esperanza maravillosa de su regreso. La palabra del Señor dice, el que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá. Amén, dice allí en el Apocalipsis. Ven, Señor. Ven, Señor. Que ese sea también nuestro deseo, que día a día miremos al cielo. ¿Será este el día maravilloso en que nuestro Señor venga a buscarnos? Yo sé que esto a veces no causa tanto gozo, sobre todo para quienes a lo mejor están pololeando y quieren casarse, para aquellos que a lo mejor están terminando sus estudios y se han sacrificado muchos años y justo van a salir, justo el Señor viene, cuando yo termino mi estudio no voy a alcanzar ni a ejercer. Pero tengan la seguridad que el cielo es mucho más hermoso, mucho más maravilloso que todo lo que podamos tener aquí en este mundo. Y lo más precioso, estaremos con nuestro Señor y Salvador, quien entregó y dio su vida por nosotros. El segundo aspecto que quisiera mencionar es vidas ejemplares. Vidas ejemplares. ¿Cómo alumbro? Así alumbre vuestra luz. Ese es el concepto, así alumbre vuestra luz. Con vidas gozosas, con vidas ejemplares. Eso significa que el cristiano debe manifestar honradez, humildad, piedad, solicitud. Dice el Señor allí en Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Nos dice también en Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. La pregunta ¿es esta la imagen que tienen de ti en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en el lugar donde estás, sin manchas, sin culpa, irreprensibles? Y que cuando te miren a ti y vean las buenas obras que tú haces, honren y glorifiquen a Dios. Pero me asalta una pregunta. ¿Cómo ser ejemplo en un lugar de tanta injusticia, engaño y mala intención? Porque, seamos honestos, el mundo no nos quiere. El mundo en que nos encontramos tampoco es una taza de leche. Tenemos dificultades. Hay injusticia, debemos reconocerlo. ¿Cómo podemos nosotros ser ejemplo de virtud, ser irreprensibles, cuando a lo mejor tenemos todo un mundo que nos está atacando? La respuesta es cultivando o manteniendo una relación profunda con Dios. Es la única manera. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Si yo quiero ser ejemplo de vida, por mis propias capacidades, por la forma que yo soy, lo más probable es que me encuentre o llegue al fracaso. Porque es la vida mía escondida en Cristo la que va a dar el fruto, y fruto en abundancia para vida eterna.
La relación con Dios pasa por un conocimiento de Él, por medio de su palabra, y una comunicación por medio de la oración. ¿Qué es lo que necesita en estos momentos nuestra iglesia para poder ser una luz verdadera? Se necesita hombres y mujeres estudiosos de la palabra de Dios, hombres y mujeres de oración, de mucha oración. Porque sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. De nada sirven las planificaciones, no las estoy desmereciendo, no estoy diciendo que no se hagan, pero de nada sirven las planificaciones, de nada sirven los métodos de instrucción, de nada sirven tal vez que seamos elocuentes predicadores o personas que pueden a lo mejor tener una empatía, una simpatía, una capacidad de acercarse a los demás y hablar del Evangelio, si es que no somos utilizados por el poder del Señor. Y eso se logra exclusivamente en una comunión estrecha, una intimidad con nuestro Señor. Y eso es a través del conocimiento que tengamos de Él por medio de su palabra, como también de la dependencia, porque eso es la oración, dependencia, la dependencia que podamos tener de nuestro Dios. El estudio de la palabra del Señor debe ser una realidad en cada uno de nosotros, un estudio que busque al Señor. La palabra de Dios dice de sí misma: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Y el versículo 10 de este Salmo 19: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. ¿Y qué sigue? Y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Los que son del campo, ¿cierto?, y han probado una miel que está destilando el panal, saben de qué se está hablando. Eso es la palabra de Dios. ¿Es eso para ti? ¿Es eso? En la palabra del Señor debemos buscar consuelo. En la palabra del Señor debemos buscar consejo. En la palabra del Señor también debemos buscar corrección. Porque el que nada busca, nada encuentra. Si vamos a la palabra del Señor, entonces debemos ir con un deseo de buscar al Señor, un deseo de encontrarlo, un deseo de decir: Señor, muéstrame tu voluntad. Y el Señor, si hay un espíritu de búsqueda verdadera en su palabra, te hará encontrar. Pedid y se os dará. Llamad o buscad, ¿cierto? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá, dice la palabra del Señor. Si vas con un corazón deseoso y un corazón sincero a buscarlo, en su palabra lo encontrarás. ¿Qué dice el Salmo 119, 143? Precioso salmo, fíjense bien. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Busquemos al Señor en su palabra. Conozcamos al Señor en su palabra. Que nuestros días comiencen de rodillas delante de Dios, en la oración verdadera. ¿Para qué? Para que el Señor nos permita ser la luz del mundo. La luz del mundo. Y que podamos alumbrar como lo hizo José. Vuelvo nuevamente a él. José, ante toda la injusticia del mundo, siempre fue motivo de bendición. Alumbró a toda la nación, y el Señor lo usó poderosamente. ¿Eres menos que José? ¿Acaso no tienes el mismo Dios que José? El Señor puede usarte en forma poderosa en ese mundo en que tú te encuentras. Quiero terminar solamente leyendo un texto de la palabra del Señor, y que ella en sí misma, ¿cierto?, sea la conclusión
de esta predicación. En Efesios la palabra del Señor nos dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, o sea, no os juntéis con ellos, está diciendo acá. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no os comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, ante ti nos encontramos un grupo de tus hijos, rogando, Señor, de tu dirección, rogando de tu cuidado y permitiendo, Señor, que también podamos ser la luz del mundo, que tengamos una luz, Señor, que sea tu luz que se refleje a través de nosotros, para que aquellos que están llamados desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos, Señor, sean tocados también por medio de esa luz que cada uno de nosotros pueda transmitir. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.